En esta conferencia, el título, ¿no?, La naturaleza del bien común político en Santo Tomás de Aquino frente a algunas interpretaciones y formulaciones contemporáneas. En esta conferencia nos proponemos plantear las directrices fundamentales de la doctrina de Tomás de Aquino sobre el bien común político y hacerlo contrastándola críticamente con algunas formulaciones y concepciones que cundieron en la primera mitad del siglo XX, tales como aquella que las resume de alguna manera todas, según la cual el bien común político sería el conjunto de condiciones para la perfección de las personas. Vamos primero a los principios fundamentales de la Quinate. 1. Communitas principalissima. En el proemio al comentario a la política de Aristóteles, denso y fértil como aquel que encabeza el comentario a la ética nicomaquea, Santo Tomás constata que la razón debe disponer no solo de las cosas de las que el hombre usa, sino también debe ordenar a los hombres mismos, dado que estos se rigen racionalmente. Esta última ordenación se opera a través de la reunión de una multiplicidad humana en una comunidad. Ahora bien, las comunidades humanas difieren entre sí por su grado y por el orden que las informa. Pero existe una comunidad abocada a la consecución de un fin, en cuya participación el hombre logra la suficiencia de vida. Esta comunidad, remate la Quinate, es la más perfecta, perfectísima. De todas las cosas que el hombre puede constituir con su razón, la comunidad política es la principalísima. Y a ella se refieren, es decir, a ella se ordenan todas las demás comunidades. Por ello, si la ciencia política es la más importante de todas las ciencias prácticas, prosigue la Quinate, es porque su objeto es el más noble y el fin involucrado en su consideración es el supremo y arquitectónico. O sea, la ciencia es suprema porque el objeto es supremo. Tal fin constituye el bien último y más perfecto entre las cosas operadas por los hombres. El fin último y más perfecto entre las cosas operadas, obradas por los hombres, que es el bien común político. Este bien máximamente compuesto es perfecto, es el todo y es el fin de las partes. En este texto Santo Tomás no ha hecho sino aplicar el principio de que la razón formal de todas las cosas que se ordenan a un fin se toma de ese fin. Siendo la sociedad una realidad dotada de unidad y que existe constitutivamente por y para un fin, luego será el fin el que determine ontológica y nominalmente las diversas especies de sociedad. Así pues, el nombre de cada especie de sociedad se tomará del fin especificante. Luego, por un lado, será sociedad política, aquella que se ordena a un fin político. Pero al mismo tiempo será comunidad principalísima, aquella que se ordene a un fin principalísimo. Por lo dicho, lo cual parece bastante perogrullesco, pero en vista de lo que va a venir después, es importante retenerlo. Para aquilatar el valor de la vida política se hace necesario considerar la naturaleza y el rango del bien común político. Pasamos entonces a las notas del bien común. Supraordenación del bien común político en el plano natural. Dado que toda causa tiene razón de principio, luego de toda causa se sigue un orden. Los órdenes entonces se multiplican según la multiplicidad de causas. Pero la causa superior no se contiene bajo la inferior, sino que contiene a la inferior. Ejemplo de lo cual para Santo Tomás lo brinda la pluralidad de órdenes sociales que se contienen bajo el orden total de la comunidad política. Pues del padre depende el orden familiar, que se contiene bajo el orden municipal, el cual depende del gobernador de la ciudad, y este a su vez se contiene bajo el orden imperado por el rey, en virtud del cual todo el reino se ordena. Siguiente punto, bien común por la causación, no bien abstracto o genérico, bien por la predicación. En el tomismo, la nota de común, que se atribuye al fin de la comunidad política, consiste en ser común por la causación. Se trata concretamente de una causa que atrae por modo de fin y que produce efectos en todo miembro de la comunidad de la que es causa. El bien natural perfecto convoca y perfecciona como un fin que no por común deviene ajeno. Tampoco es un universal lógico, sino precisamente aquello que extiende su causalidad más allá de un solo individuo, gracias a su valiosidad intrínseca y a su riqueza perfectiva. Por ello el bien común es causa del bien particular. En efecto, hay comunidad de causación si lo común es más perfecto que lo particular.
En el plano de la causalidad final, esto equivale a mayor plenitud de bien. Es más pleno, más perfecto el bien común que el bien particular. Y el bien común es causa del bien particular. Hay una causación recíproca, digamos, pero en el orden de la causa final y formal, el bien común es causa del bien particular. Tal bien común ostenta en el tomismo la nota de cabal primacía sobre los bienes particulares, ya sean familiares o individuales. Y así, en la misma línea, a todo miembro de la comunidad que interactúa con otro le cabe un doble título de mérito o demérito, por cuanto, además del bien o del mal que acarrea el bien particular del otro, su conducta redunda positiva o negativamente sobre el bien de la comunidad. Es lo que Santo Tomás decía: detrás de cada particular con el cual se realiza una conducta, hay siempre un otro que es la comunidad, que resulta beneficiado o perjudicado según que la conducta sea justa o injusta. De allí que el bien común político sea un fin al que la Quinate, con palabras de Aristóteles, compara hiperbólicamente con el lucero de la mañana, la estrella. Luego, para Tomás de Aquino hay en sentido estricto una causa final que convoca a la sociedad política, comunidad principalísima, porque el fin político es más perfecto que los fines infrapolíticos, individuales y familiares. Siguiente punto: primacía del bien común político sobre el bien común familiar y sobre el bien individual. Constituye un principio de Santo Tomás que el bien particular se ordena al bien común. Por lo mismo, el bien del individuo y de la familia miden su valor por su proporción con el bien común. Luego, cito, es imposible que un hombre sea bueno si su conducta disuena de las exigencias del bien común. Cierra la cita. Y asimismo, de la misma manera que el bien de un individuo no es su último fin, tampoco lo es el bien de una familia, sino que ésta se ordena al fin de la comunidad perfecta, la comunidad política. El bien común, causa por antonomasia de la comunidad perfecta, es el primer principio de legitimidad política y jurídica. Así, de allí se sigue, por ejemplo, que problemas graves y complejos, como el de la pena de muerte, se dirimirán a partir de las exigencias del bien común político. Voy a obviar, no la voy a obviar. Es dable confundir la cuestión que nos ocupa con planteos de este tipo. Acá viene una cuestión de índole ontológica, filosófica fina, digamos. ¿No es acaso mejor la persona, que es entitativamente sustancia, que la sociedad, que es accidente? Se trata de un falso planteo, pues el ente y el bien se expanden en sentido inverso. La persona, sustancia y sustancia espiritual, no es entitativamente inferior a la sociedad, que es un ente real también, pero accidental. Pero en el plano de la bondad, que comporta perfección, fundada en la actualidad, en el acto, la relación es opuesta. En efecto, la perfección sustancial del individuo humano, su peculiar dignidad inicial, es por su acto sustancial una perfección prima, una perfección primera, inferior a la perfección que se da en la línea de los accidentes, en tanto actos sobreañadidos al acto sustancial y que constituyen una perfección segunda. Por ello la sustancia es ente a secas, pero bien en sentido relativo, ens simpliciter pero bonum secundum quid, disculpen el latinajo, mientras que el accidente es ens secundum quid, en cierto sentido relativo, por ejemplo la sociedad, pero bonum simpliciter, o sea, un bien acabado. De hecho, las virtudes o la misma gracia de Dios son accidentes. ¿Qué nos dice esto respecto de la relación individuo-sociedad? Por lo pronto, que es en la sociedad donde el individuo podrá actualizar sus potencialidades más altas, las espirituales, perfeccionando su voluntad con la justicia y la pietas, y su inteligencia con ingentes bienes de conocimiento, todos los cuales bienes se ponen al alcance de los individuos en las relaciones sociales y por las relaciones sociales, que les permiten participar del patrimonio perfectivo común. Y esos son todos accidentes, pero es en esa accidentalidad, en esa actualidad que conlleva una perfección secunda, cómo se perfecciona la persona.
En Santo Tomás el individuo se ordena en la comunidad política como lo imperfecto a lo perfecto. De allí se sigue que, desde un punto de vista práctico, no con esa consideración abstracta quantitativa, punto de vista del bien, de la perfección, el individuo, precisamente el bien del individuo, sea parte del bien del todo, precisamente del bien común. Punto siguiente, la persona se ordena al bien común político. Ven que de alguna manera vamos girando alrededor del mismo leitmotiv y encarándolo desde distintos puntos de vista. La ordenación que sostiene la Quinate no significa que, cito, el hombre se ordene a la comunidad política con todo su ser y con todo lo que es suyo, cierra la cita, ya que el hombre, además de ciudadano, es miembro de una familia y ante todo hijo de Dios. Solo significa que en el plano mundanal, terrenal, y sin que ello comporte detrimento ni para los preciosos y legítimos fueros de los grupos infrapolíticos, en particular de la familia, ni para la dignidad de la persona humana, el bien común político es superior al bien del individuo y al bien común de la familia. Y estos, como se ha dicho, son causados por el bien común político, en la línea de la causa formal y final. En ese principio fundamental, la doctrina política de Santo Tomás no es pasible de ser puesta en duda, pues sus tesis son taxativas. El bien particular se ordena al bien común como a su fin. De allí que, reitera con Aristóteles, el bien común sea más divino que el de un solo hombre. Por todo ello, afirma textualmente el Angélico al tratar los fundamentos del orden jurídico político, cito, el bien común es el fin de las personas singulares que viven en la comunidad. En síntesis, en los términos de la clásica expresión de Charles de Coninck, un gran filósofo católico tomista belga, que estuvo acá cuando el Gran Congreso Internacional de Filosofía de 1949 dejó un recuerdo extraordinario. El congreso que se celebró en Mendoza, en esta provincia, ¿no? Como dijo de Coninck, el bien común político es el mejor bien de cada individuo, entendido como el más valioso de los bienes constituidos por la praxis del hombre. Y Santo Tomás había dicho en la Suma, el bien de la República es el principal entre los bienes humanos. Se entiende los bienes hechos que son de factura humana. Por supuesto está Dios, que nos ha hecho por el hombre. Sociedad política y bien común político. La sociedad para el Aquinate no es sino la, cito, unión de hombres con el fin de obrar y perfeccionar un fin único en común. La adunatio hominum ad aliquidulum communiter agendum. Luego, cada vez que el Aquinate se refiere a una sociedad o comunidad humana, estará significando un todo de orden abocado a la consecución de un bien común, formalmente propio y constitutivo de esa comunidad. Y cada vez que se refiere a la comunidad política, mentará una comunidad aunada en virtud de un bien común máximamente valioso en el orden de la praxis natural. O sea, en el plano natural, no sobrenatural. Otro punto muy importante, ya que estamos haciendo esa distinción, la ordenación del bien común político al bien común sobrenatural, o sea, Dios. Es propio, dice Santo Tomás, esto es de la Prima Secunde, cuestión 92, artículo 1, un texto muy importante, sobre todo en estos tiempos de liberalismo rampante. Es propio de toda ley inducir a los súbditos a su virtud, y por esta los hombres se hacen buenos. Estamos acá echando Santo Tomás. El principio aquí es explícitamente aristotélico. La ley dirige los actos al bien común, y por los actos el hombre adquiere o conserva o se dispone a la virtud. Por ello los legisladores, cita Santo Tomás Aristóteles, hacen buenos a los hombres por medio de los hábitos. Ahora bien, si la ley tiene como efecto, el fin de la ley es el bien común, pero el efecto es hacer a los hombres buenos, tratándose de una norma humano-positiva vigente en un régimen político determinado, la perfección que podrá inducir a alcanzar en los súbditos solo será una perfección acabada, acá está la palabrita simpliciter, en el caso de la norma que se ordena al bien común político, cito, regulado por la justicia divina. Ahí el efecto de la norma podrá hacer a los hombres buenos a secas, que es el bien común regulado por... ¿Qué es regulado por la justicia divina? Acorde con la ley de la revelación, o sea, la cristiandad, en la cual hemos vivido los cristianos durante, y bueno, del siglo V
hasta casi ahora. Es decir, en el que la justicia política se alinea con la ley del Evangelio. Para el Aquinate no hay duda al respecto. Este es el verdadero bien, el verum bonum, al que debe tender la ley. Por otro lado, la adecuación de los actos a una norma cuyo fin a su vez no se ordena al fin último del hombre no causará sino una perfección secundum quid, categoriza el Aquinate, o sea, parcial y limitada, en tanto relativa a un régimen político divorciado del plano sobrenatural. En efecto, la gracia no deroga la naturaleza. De hecho, el bien sobrenatural no deroga el bien común político, pero sí lo bonifica plenificándolo. Esta es la respuesta atomista a la idea de una primacía de la persona, justificada en la primacía de los valores cristianos sobre el bien común político. Volveremos sobre este tema. Lo que hay es la necesidad deóntica, o sea, en el plano del deber ser, de que el bien común político y el régimen político reconozcan la verdad de Cristo, que el orden social, jurídico, económico y político se ve informado por la ley del Evangelio. Es una subordinación entre bienes comunes. Pasamos al punto 2. Algunas falsas concepciones del bien común político surgidas en el ámbito católico en la primera mitad del siglo XX. 1. Ante todo un planteo general, el fin de la comunidad política identificado con los bienes de las familias y de los individuos. Examinemos la posibilidad de que el primer principio del todo político pueda ser reducido a una pluralidad de fines, o al conjunto de los fines de las partes, sean o no interdependientes. Ese sería el caso si la causa final del Estado se redujese a los bienes individuales y grupales, o lo que es materialmente lo mismo, si el bien común consistiese en la sumatoria de los bienes particulares de individuos y familias. Si no hubiese bien común, o si el bien, lo que se llamaría bien común, consistiese en la sumatoria de los bienes particulares. Respuesta. Cada uno de los bienes comunes correspondientes a las sociedades infrapolíticas, como la familia o los bienes de los individuos, es específicamente inferior al bien común político. Y su reunión total no alteraría cualitativamente su carácter infrapolítico. Sumo bienes infrapolíticos y no me quedo más que con bienes infrapolíticos. Con lo cual se plantean ciertas dificultades. Por un lado, el fin que aúna y unifica no sería allí uno ni unificante, pues no sería causalmente común y aparecería como formalmente múltiple. Por otro, no existiría un fin distintivamente político superior a los bienes grupales e individuales de las partes. Ambas dificultades comprometen la especificidad y la naturaleza de la realidad política y son solidarias, en cuanto ponen en tela de juicio la supraordenación y la causación del fin propio de la comunidad política. Aquí en lugar de una, y acá hay un latinajo, ¿no es cierto? Aquí en lugar de una adunatio hominum ad aliquid unum communiter agendum, tendríamos una adunatio hominum per accidens ad aliqua plura separatim agenda. O sea, tendríamos una unión de hombres per accidens para hacer separadamente una pluralidad de cosas. Porque es necesario recordar que la nota de común que se atribuye al fin de la sociedad política consiste en ser común por la causación, y que hay comunidad de causación si lo común es más perfecto que lo particular, lo que estuvimos diciendo antes. En la causalidad final esto comporta mayor plenitud de bien. Luego, si el fin político no fuera más perfecto que los fines infrapolíticos, no habría causa final para la sociedad política. Así pues, la comunidad política no es la suma de las comunidades menores. Para que exista la comunidad política debe existir con prioridad ontológica una causa final específica, es decir, un bien que sea común por la causación y constituya la causa propia del grupo político. Pero dentro de este mismo planteo se podría pensar que el fin de la agrupación consistiera en el valor, no común, pero sí colectivo, de la seguridad, tal como lo plantean Hobbes y el liberalismo. Es decir, que no fueran a secas los fines particulares, sino el bien colectivo constituido por la seguridad de los fines particulares. La organización de la coacción. Vamos a esto. Ahora bien, tampoco un bien común político reducido no a la sumatoria de los bienes particulares, sino a la seguridad de esos bienes,
o sea, la coacción organizada, puede ser causa de la comunidad política, porque en ese supuesto la seguridad sería instrumento de los grupos menores. Ahora bien, la causa instrumental, en tanto instrumental, no ejerce causación por su propia virtud, sino que solo actúa movida por la causa principal y a ella está ordenada. El mouse no está ejerciendo una causación, porque yo muevo la página con el mouse. Pero el que mueve la página no es el mouse, soy yo. Soy yo moviendo la página a través del mouse. Entonces, la causación instrumental se subordina a la causa principal y hay una sola acción. Luego, si la comunidad política y su fin fueran instrumentos de las familias y de los individuos, entonces las únicas auténticas causas finales lo serían, de nuevo, los fines de los grupos menores y de los individuos. No habría una causa superior, porque el instrumento es algo inferior. ¿Se entiende la idea? Entonces, la coacción organizada no sería un verdadero fin común, sino porque vale menos axiológicamente que los fines particulares, a cuyo servicio está. Ante todo, semejante posición colisiona con el principio tomista y realista de la politicidad natural. Es decir, si esto, por ejemplo, se asume en el seno de la doctrina social, hay que barajar y dar de nuevo. Ya no podemos decir, entonces, hablar de las causas y hacerlo todo un planteo aristotélico y tomista, porque esto es contradictorio con la tradición milenaria del occidente cristiano, del tomismo, de la escolástica, que es el asumido por la doctrina social de la Iglesia y por la doctrina de los papas. Porque para esa tradición la nota de natural referida a la vida política implica el hallarse primariamente abocada a la consecución de un orden específico de bienes exigidos por la naturaleza humana, y no a la evitación de daños o al subsanamiento de defectos. Ahora bien, si tal fuera el estatuto ontológico de la comunidad perfecta, la comunidad política, la vida política no resolvería su sentido y su valor en un fin peraltado, como dice Santo Tomás, un ultimum et perfectum bonum in rebus humanis, un bien último y perfecto de las cosas humanas. Un bien en sí mismo, no un bien útil, el cual convoca consiguientemente a la comunitas principalísima. Un fin peraltado que no está al alcance de los grupos infrapolíticos y de los individuos obrando aisladamente. Un fin común coronado por el cultivo del saber, la transmisión de un talante comunitario histórico, la vida justa, ante todo ordenada al bien común por la justicia legal, y la piedad, o sea, el patriotismo. Por el contrario, las implicaciones de postular a los fines infrapolíticos como supremos lleva a su vez a explicar la vida política como justificada por la necesidad de la acción de un poder que socorra a esos individuos en sus desfallecimientos. Y último, pero no menor, que les impida colisionar y hacerse daño entre sí. Es decir, de un poder que instaure la seguridad ante todo física y que colabore subsidiariamente en la obtención de los fines de individuos y grupos. Por el contrario, la aceptación de la natural politicidad implica la aceptación de que la vida política es un bonum honestum, o sea, un bien en sí mismo, un bien simplícito, o sea, un bien acabado, no un bien secundum quid, y no un remedio de males a la manera en que paradigmáticamente lo planteó Rousseau, cuando dijo que se ingresaba en la vida política de la misma manera que uno se dejaba cortar un brazo para no morir de gangrena, en tiempos además en que no había anestesia. Esto equivale, por un lado, o sea, la vida política no es un remedio de males. No lo es objetivamente, no lo es para la tradición clásica y cristiana. Esto equivale, por un lado, a la imposibilidad de resolver el fin político en el socorro circunstancial a otros grupos. De allí que el principio de subsidiariedad mismo, con toda su verdad, se desvirtúe si se lo divorcia del de la primacía del bien común, llamado también a veces principio de totalidad. Así como también, por otro lado, la afirmación de la natural politicidad impide explicar la presencia de lo político a partir de insuficiencias humanas contingentes o de un avatar histórico, como lo sería el pecado original. Hay política porque los hombres son malos. Esto se puede decir, lo puede decir un ateo como Hobbes o un creyente agustinista medieval. Ya como se dio en el caso, por ejemplo, tenemos posiciones en esta línea en Isidoro de Sevilla o en el heresiarca Martín Lutero, ya en el siglo XVI.
Pero la explicación materialmente, sea ateo o no ateo el autor, es la misma. Existe la política para contener y controlar a los hombres. Existe la política porque el hombre es malo. O sea, finalmente por el mal. Yo decía, entendido en clave ortodoxa o heterodoxa, desde el punto de vista cristiano, pero siempre con el sentido de introducir el mal ético-jurídico en el mundo. Pero además, y es lo que interesa aquí de forma más sistemática y formal, en este supuesto el fin de la operación de la comunidad política se reduciría a un fin común que en realidad ya no sería propiamente común y supraordenado, sino un repositorio de bienes con razón de útiles, es decir, de medios necesarios para el cumplimiento del fin del individuo, de cada individuo. Por ello, la causa final resultante de tal entidad colectiva no sería una causa final que aunase y fundase una sociedad autárquica en el sentido de la filosofía política y de la filosofía aristotélica, o sea, autosuficiente por la participación del bien común. No sería una causa final así, porque habría tantas causas finales cuantos individuos. Y todos los bienes de la sociedad en las que el hombre se integra, desde el bien político hasta el familiar, serían medios útiles, insertos en el despliegue operativo de cada individuo, persiguiendo en realidad su propia finalidad individual. En realidad no habría bien superior al bien individual. Todos los demás serían medios o instrumentos, subordinados a ese fin individual. Y nuevamente, nótese, el bien común político tendría inferior rango axiológico al bien particular, por cuanto no sería sino instrumento del bien particular, como bien útil. No sería entonces estrictamente un bien común participable, sino un bien colectivo al servicio de los bienes particulares. Un bien participable, cuanto yo más lo participo, más se acrecienta. Cuanto más se vive la amistad, más se acrecienta el valor de la amistad. Cuanto más se practica la justicia, más se acrecienta la justicia. Cuanto más se participa del conocimiento, más se sabe. Esto es contrario a la realidad material del reparto. Cuanto más se reparte una torta, con menos torta me quedo. El bien común es un bien, en sí mismo estrictamente considerado, es un bien de índole espiritual, específicamente humano y espiritual. Y es un bien participable, no un bien colectivo. Esta mesa, por ejemplo, es un bien colectivo. La usamos entre varios. Pero fíjense que tiene su límite. No la podríamos usar entre 20, porque no tendríamos ni dónde apoyar el platito. Pero la justicia con la cual distribuimos lo que tenemos para distribuir, esa no se gasta por el hecho de ser practicada. En esta posición, o sea, lo que acá hay es una reducción del bien común a un bien colectivo, con carácter de medio o instrumento de los fines particulares. En estas posiciones, cuyo modelo lato acabamos de exponer y de criticar, el fin último es el fin de la persona, o en versiones más familiaristas, aunque menos consecuentes con el punto de partida, pues este planteo es en realidad de espíritu individualista. Pero bueno, en versiones más familiaristas, el fin de la familia. Y cualquier conceptuación del bien común que comparezca en ese escenario teórico será asimilado a un medio para el fin divino. Una semejante, este es otro latinajo, pero del derecho romano, capitis diminutio, ¿no es cierto? Disminución de un bien común social que lo convirtiera en un bien menos valioso que los legítimos bienes particulares de individuos y familias, solo podría caber en el caso de una sociedad no permanente, en la terminología de Santo Tomás, es decir, de una sociedad venticia, provisoria, de emergencia, en la que la causación que ejerce la propia comunidad por su acción común, o sea, la actio totius, como la llama el Aquinate, estaría abocado a un fin común acotado, parcial, subordinado. Por ejemplo, en una situación de emergencia nos ponemos de acuerdo para fabricar un bote y escaparnos de la isla donde si no vamos a morir de hambre. Es cierto, el bote lo tenemos que hacer entre todos, pero este bote está al servicio de los fines particulares. Pero no se puede comparar la comunidad permanente y completa, que es la comunidad política, como no se podría comparar la familia tampoco, con este tipo de sociedad, que es como decimos acá, y voy a leer lo que dije porque estaba bien los adjetivos acumulados: adventicia, provisoria, de emergencia.
Nunca cabría semejante reducción axiológica en el caso de una comunidad permanente y completa. Estas categorías de sociedades con carácter permanente la da Santo Tomás. Está en un texto contra impugnantes de culto religionem, donde habla del concepto de sociedad y da unas precisiones muy, muy importantes desde el punto de vista del conocimiento de la realidad. O sea, puede haber un bien común que sea así un conjunto de condiciones o un bien puramente instrumental, y sí, pero en este caso, de esta clase de sociedades, cosa que no es la comunidad política. Precisamente el primer gran jalón y referente paradigmático de esta posición, de la posición de los fines particulares como fines últimos, es el fundador doctrinal del liberalismo político, John Locke. Posición esta, la de reducir el plus de la vida política a la coacción, que será heredada por el marxismo. El marxismo acepta que la vida política consiste en la organización de la coacción y la opresión de la clase dominante sobre la clase dominada. La política se identifica con la violencia, dice el liberal Weber cuando le toca definirla. Dice Max Weber, estamos hablando de una figura ilustre del espíritu occidental, dice, bueno, la política como vocación, una de sus últimas obras. Si me preguntan qué es la política, le cedería la palabra a Trotsky, dice Weber. Y Trotsky, en el momento de firmar el tratado que puso fin a la guerra para Rusia en Brest-Litovsk, parece que había dicho, desde un punto de vista marxista con total ortodoxia, la política es la organización de la violencia. Pero el liberal Weber, a la hora de definir qué es la política, dice, le cedemos la palabra a Trotsky. Este es el concepto liberal y marxista de la política, la organización de la violencia. Únicamente que en un caso es aceptada como un remedio de males, porque esa violencia permite, en el caso del liberalismo, proteger los bienes particulares, y en el otro caso hay un llamamiento inconsecuente, porque el marxismo es un necesitarismo metafísico, pero por lo que sí hay un llamamiento, una esperanza de alguna manera atea, de que la política se reabsorba, desaparezca. ¿Por qué? Porque es un instrumento de violencia consecuente con la sociedad clasista. Una vez que ya no haya más clases sociales que se oprimen la una a la otra, no será necesaria la política. Entonces la política, dice Gramsci, el Estado será reabsorbido por la sociedad civil. Porque la política es como un epifenómeno del mal moral. Como la fiebre. Pasada la enfermedad, se va la fiebre. El conjunto de condiciones para la perfección de la persona. Los presupuestos de la formulación que identifica el bien común con el conjunto de condiciones para la perfección de las personas, la reconducen reconducen esa concepción a la posición que se viene criticando. En primer lugar, si se acepta que el bien común político es la causa final de la comunidad política, luego no se puede afirmar que la causa es condición, pues como leemos hasta en los manuales mismos, cito un excelente manual, el de Elvira Claver y Melendo, excelente manual de UNSA, la condición es el requisito o la disposición necesaria para el ejercicio de la causalidad, algo meramente auxiliar que hace posible o impide la acción de una causa. La condición en cuanto tal, no posee causalidad. Por un ejemplo, la existencia de adecuadas condiciones climáticas, por ejemplo, es condición para que se desarrolle una prueba deportiva, pero no es su causa. Su causa es que los deportistas quieran desarrollar la prueba deportiva. Bueno, como es, ¿no es cierto? Que sople el sonda o no sople es condición para que se dé la conferencia, pero no la causa. La causa es que ustedes vengan, que yo venga, etc. Por otra parte, la concepción del bien común como condición implica la afirmación de los bienes particulares como causas, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Respecto de los bienes particulares, el bien común representaría una suerte de medio o instrumento, un poco lo que estábamos diciendo, pero nunca de fin. En función de lo expresado puede afirmarse en síntesis, si el bien común es condición para la consecución del bien particular, entonces el bien común ni es causa, pues es condición, ni es final, porque tiene razón de medio. Y la causa final se identificaría también aquí con el conjunto de los fines particulares. Bueno,
Y acá empezamos a rastrear los orígenes en sede filosófico-política tomista de la adopción de fórmulas que van en esta línea y que aparecen muy tempranamente. Dije que no iba a hablar, así que me atengo al texto. Hablo lo necesario como para explicar algo y hacerlo más claro. A pesar de la flagrante oposición de ese planteo con los principios de Santo Tomás, es la traducción más difundida de la Suma Teológica a lengua moderna de la primera mitad del siglo XX, que es una traducción francesa buenísima, que tiene volúmenes que son una joya, se llama la Revista de los Jóvenes, la Revue des Jeunes. Cuando en el traductor del Tratado de la Ley, que se llamaba, era un dominico, J.T. de Los, amonedará como tomista esa misma caracterización. O sea, va a decir que es de Santo Tomás el conjunto de condiciones para la perfección de las personas. En que, en una traducción de la Suma, donde él anota el texto de la Suma con notas aclaratorias y después hace un estudio sobre Santo Tomás y la doctrina de Santo Tomás. Y él mete de su cosecha esta definición o caracterización, diciendo que es de Santo Tomás, porque el libro es sobre Santo Tomás. En los trechos en los cuales el comentador se refiere a la justicia distributiva, primero se asigna a este el objeto de dar a cada uno su parte del bien común. O sea, dice, caracterizando el bien común, asegurar a cada uno el conjunto de las condiciones sociales que le permitirán llevar a término una vida plenamente humana. Pero luego, sin más, dicho comentador define el bien común político como ya no hablando de la justicia, sino hablando del bien común político. En Santo Tomás dice, conjunto de condiciones sociales gracias a los cuales el individuo estará en capacidad de desarrollarse plenamente. Es, en efecto, este conjunto de condiciones sociales lo que constituye el bien común. Luego, en las notas explicativas, individuo y sociedad, este comentador intenta dar razón de su definición. En primer término, hace suya la insostenible distinción, por lo pronto como exégesis de Santo Tomás, entre el individuo y la persona, y agrega que a la persona se subordinaría la sociedad. O sea, la sociedad estaría subordinada a la persona. En lo que sigue, en un contexto en el que no se distingue adecuadamente entre sociedad y bien común, o sea, entre la sociedad y el fin de la sociedad, el comentador pasa luego a recostarse y dar por buena la doctrina que pretende explicar el bien común político tomista, reduciéndolo al bien colectivo y al bien repartido, ya vamos a ir a esto, ya propuesta por otro influyente autor. Con esta traducción comentada, ya la infiel e insostenible definición había sido echada al ruedo como auténtica de la Quinat. Muy poquitos años después, Tomás Casares define el bien común, estamos hablando de una persona ilustre, ¿no es cierto? Y lo define así, cita en el Derecho y la Justicia, que son los trabajos salidos de los cursos de cultura católica de los años 30, cita a pie de página de la Justice. Vamos un poco antes. El bien común colectivo, decimos, no es un bien común en sentido propio. A propósito de esta cuestión, hacemos importantes puntualizaciones. El bien común en tanto común es participable, no repartible. La perfección que de él dimana no se empequeñece por su participación, mientras que los bienes materiales se agotan al ser distribuidos. Resulta todo lo contrario en el caso del bien participable. La mayor participación lo acrecienta. Es por eso que el bien común consiste en un orden de realidad de naturaleza espiritual, el conocimiento, la justicia, el patriotismo, un talante, un carácter y un estilo acrisolados a partir de una unidad de destino. Luego no debe confundirse el bien participable con el bien colectivo o con el bien distribuible. Aclaremos en la línea de Santo Tomás el concepto de bien colectivo en este contexto. Mientras que los bienes participables, que son el bien común en sentido estricto, pueden ser conocidos y amados por un sinnúmero de personas sin que por ello se aminoren, antes al contrario, por su parte los bienes colectivos, al hallarse afectados por la materialidad, solo pueden ser disfrutados por un número limitado de personas
y su disfrute podría llegar a irrogar desmedro al disfrute de los demás. Ejemplos son los museos, teatros, transportes. Esa es la caracterización que ofrece un gran tomista argentino, Juan Alfredo Casobón. Vamos a decir de entrada, desde ahora, que respecto de todas estas posiciones criticadas, el tomismo argentino ha tenido una actitud de ilustre enfrentamiento y sus principales representantes, a los que cabe llamar la Escuela Argentina del Derecho Natural, con mucho brillo se han opuesto a estas posiciones, empezando por el padre Julio Membiel y toda su progenie discipular académica. Uno de estos era Casobón. El gran tomista argentino completa su clasificación con los bienes distribuibles, o sea, habló ya de los colectivos, ¿no es cierto? Museos, teatros. Los bienes distribuibles, vestimentas, dinero, alimentos pasibles de ser distribuidos, no sé, los planes. Bienes originariamente comunes, cita Casobón, pero que se privatizan y dividen al ser distribuidos entre las personas, cierra la cita. Se trata, agreguemos, de bienes que atestan razón de medio respecto a los auténticos fines sociales. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de los fines colectivos. Una biblioteca, bien colectivo, se ordena al conocimiento de la verdad. Las instalaciones edilicias y los recursos de las instituciones judiciales se ordenan al imperio de la justicia. Un parque se ordena al esparcimiento y la recreación. Pero ni el edificio de la biblioteca, ni el edificio del Palacio de Justicia, ni el parque en sí mismo son fines. Están ordenados a un fin. Son bienes colectivos. Ni hablar de los distribuibles, ¿no es cierto? De lo que yo reparto y se agota en el consumo, ¿no es cierto? Reparto este dinero, se compra un sándwich y me lo como. A pesar de ello, connotados autores tomistas, verdaderos maestrescuelas, preconizadores de influyentes y equívocas doctrinas, con profusas citas del Aquinate, han sostenido que por esencia el bien común es distribuible y que el individuo y su bien individual como bien distribuido es fin puro y simple de la comunidad política, su fin en sí mismo, técnicamente el finis cuius gratia. ¿De quién estamos hablando? Del dominico Schwalm, Marie-Benoît Schwalm, SCHWALM, que publicó en tiempo de San Pío X, 1910 y 1911, unas muy influyentes leçons de filosofía social, lecciones de filosofía social, en 2 tomos, nutridos. Entonces, esta era la doctrina plagada de cita de Santo Tomás, que daba como tomista precisamente al bien colectivo y al bien distribuido. Bueno, no voy a hablar, me atengo al texto. Dice, ambos bienes, o sea, el bien colectivo y el bien distribuido constituirían el bien común, dice este autor. El bien material, cuantitativamente distribuido, y el conjunto de medios mediante el cual se lo distribuye. En otra parte, el mismo autor aclara que el bien común es formalmente distinto a los bienes particulares, pero concluye enseguida sorprendentemente, mezclando el plano práctico con el entitativo, como la multitud no existe fuera de los individuos, entonces el bien común se reparte entre los individuos. ¿En qué termina esta preterición de un fin participable perseguido y logrado por la acción de la comunidad política y su reemplazo por a. un bien de raigambre material, acopiado y repartido entre los miembros? Los términos estos no son arbitrarios de mi parte. Es decir, todo el planteo es un planteo puramente material. Un bien de raigambre material acopiado y repartido entre los miembros. Y B, los medios para distribuirlo. Que obviamente los medios están al servicio del fin. Pues termina en que el Estado se subordina como a su fin, dice Schwalm, a la conservación de la propiedad y la libertad individuales, tal como lo quería John Locke, el fundador del liberalismo político. Lo cual asegura la conservación de la persona humana según su naturaleza. En 2 palabras, dice el autor, acudiendo a un término de sugestivas connotaciones filosóficas, a la autonomía personal.
¿Por qué digo sugestivas connotaciones filosóficas? Porque una cosa que de alguna manera surge de todos estos autores es que es muy, muy altamente probable que hayan sido fuertemente influidos por la filosofía de Kant. El término de autonomía es de esa regla. O el bien de la personalidad, que es un bien de la especie. Como sea, ese bien de la especie, bien no causalmente común, sino común por la predicación, se traduce en concreto en el plano social en el bien repartido, ese es el término que usa, reparti, entre los individuos. El bien común se identifica con el bien del que los individuos se apropian. Así, en esta difundida versión, pretendidamente tomista del bien común, que comparece, como dijimos, en una obra publicada en 1910-11, el bien común en tanto tal como bien supraordenado y participable ha desaparecido. Pero no solo ha desaparecido, sino que se ha dicho que el bien común es lo que se reparte. Con ejemplos de esta naturaleza, ¿no es cierto? Ponemos tanta plata en un fondo de inversión, se obtienen tales dividendos, entonces hay que repartir proporcionalmente. Otro. Bien común político y bien particular no equivalen a bien público y a bien privado. No todo bien particular es privado, en el sentido de exclusivo de quien lo posee. Lo privado es aquello que es mío y no es de los demás. Los mejores bienes particulares de los grupos y sobre todo de los individuos son participables. Así la justicia de ese individuo que es juez, la sabiduría de otro individuo que es profesor, son bienes de cada uno de ellos, pero que reflectan perfectivamente sobre la sociedad y sobre los demás. Y el mejor bien de la persona en el plano natural es aquel bien que no es solo de esa persona individual, sino de todas las sociedades infrapolíticas y de todos los miembros de la República, y el que ha sido el bien de los muertos, y el que será el bien de quienes aún no han nacido, el bien común político. Nuevamente, mis mejores bienes particulares son participables y redundan en provecho de la comunidad y del prójimo. La justicia de Juan, los conocimientos de Juan, el heroísmo de Juan, el patriotismo de Juan, la caridad de Juan, no son de goce exclusivo de Juan. Como si fuera una porción de torta o una prenda de vestir, no son bienes privados de Juan. Esto se lo preguntaba yo a mis alumnos de primer año en la Universidad Nacional del Comahue. El bien particular es privado, y me dijeron no. A su vez, el patrimonio sapiencial, actitudinal, espiritual, tradicional, ejemplar de que es portadora la comunidad política, no es lo público, en el sentido de lo que no es de nadie, o lo que pertenece al aparato administrativo, policial y político del Estado. O sea, el patrimonio sapiencial, actitudinal, espiritual, tradicional, todos aquellos bienes espirituales que conforman el bien común, no son lo público con el sentido que se le da a lo público, lo propio del aparato administrativo del Estado, lo que el hombre de la calle entiende como que no es de nadie, la vía pública, la que no es privada. Como ha dicho un extraordinario fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina, con una expresión que no se encuentra en ningún libro de filosofía o de teología política, es el fallo Spota de 1978, y el voto al cual adhirieron todos los jueces fue de un gran filósofo tomista, el juez Abelardo Rossi, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, discípulo de Monseñor Derisi. Esto lo sabemos porque con mi querido amigo y maestro Héctor Hernández le hicimos un reportaje. Y él integraba la Corte en ese momento y él fue el redactor del fallo. Miren lo que dijo. El bien común es de todos porque es del todo. En ese sentido es de todos. Por eso que es un bien desigualmente participado, porque lo participa cada uno de acuerdo con el lugar que ocupa en la sociedad, pero de alguna manera perfecciona a todos. Y a veces no se alcanza a visualizar en qué me puede perfeccionar esto a mí. Yo suelo poner ejemplos, en qué me puede perfeccionar o puede perfeccionar a un trabajador el hecho de que en la universidad haya un profesor de sánscrito. Y lo va a perfeccionar primero y ante todo
en el sentido de que lo va a hacer miembro de una comunidad política mejor, de una comunidad política culta, de una comunidad política de las cuales hay pocas en el mundo, que no busca meramente la supervivencia material, buscando la cual, por otro lado, incluso nos vamos a quedar incluso sin la supervivencia material. Entonces, en ese sentido, decía este extraordinario fallo, el bien común es de todos porque es del todo. Es importante pensar en eso, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa si el hijo del trabajador un día decide ir a la universidad porque tiene vocación de filólogo? Va a tener un profesor de sánscrito. Ah, no, pero eso es una cosa que tienen los países importantes. Nosotros no estamos para eso. ¿Para qué estamos? Para ponernos en cuatro patas y vivir de rodillas. Entonces, el bien común es de todos porque es del todo. Y reflecta sobre todos y cada uno participará a su manera. Es por ello que el erróneo enfoque de público-privado distorsiona los términos del problema de la relación bien común y bien particular. Y aclaro, para no olvidarlo, el enfoque de público-privado en la constitución de la comunidad política es el que adopta Kant cuando explica por qué existe la comunidad política. Es un enfoque formalmente liberal, pero que pivota en una visión juridicista. Por eso, al planteo liberal de Locke le agrega una perspectiva juridicista, ¿eh? De lo público y lo privado. La vida política tiene como fin asegurar mediante lo público, ¿qué es lo público? La coacción organizada, el bien privado. Bueno, no obstante lo cual, chachán, chachán, otro connotado escolástico, también recurriendo a Aristóteles y a Santo Tomás, plantea sobre tales categorías el tratamiento del principio axial del orden político. Se trata de Víctor Catrain, un jesuita, en un manual que solo hasta 1935 ya contaba con 3 docenas de reediciones. Tomando los términos de León XIII, León XIII no tiene la culpa de lo que dice Catrain, ni Aristóteles ni Santo Tomás. Tomando los términos de León XIII, el autor identifica el bien común con la prosperitas pública. Y esa prosperitas pública viene definida como el conjunto de las condiciones requeridas para que todos los miembros orgánicos de la sociedad consigan la plena felicidad temporal subordinada al fin último, directamente y por sí mismo. Una larga definición, pero que, digamos, está centrada en la idea de complejo de condiciones requeridas para la plena felicidad temporal. Y agrega subordinada al fin último, porque claro, es un autor católico, de esto no se olvida. Pero está planteando no un bien común, como decía Santo Tomás, regulado por la justicia divina, sino un bien individual, privado, subordinado al bien sobrenatural. Entonces es un planteo individualista católico. O sea, es un planteo liberal católico. Kantiano católico. Y ustedes dirán, ¿y eso? No sé. En efecto, precisa el autor por si fuera necesario, el bien común es un mero medio para la prosperidad privada, subordinado al bien privado y regido por la justicia distributiva, en la medida en que consiste en distribución de beneficios, ayuda y auxilio a los miembros de la sociedad. Como es regla en estos autores, hay una impugnación del pensamiento social y político liberal, no por lo que éste tiene de individualista, sería imposible, sino por lo que tiene de relativista y ateo. En esa línea el autor subordina el conjunto de condiciones al fin último del hombre. Por momentos se antojaría, como ocurre en esta línea de tomistas anteriores a 1960, de una suerte de agustinismo político medieval, liberal. O sea, una licuación de la entidad y sobre todo del valor de la comunidad política en sí misma considerada, sobre la base de esa capitis de minucio radical de su fin, junto con un planteo individualista del orden político. O sea, lo que se ha hecho acá, sin negar el fin último del hombre, es empequeñecer, tergiversar
empequeñeciendo el valor de la vida social. La vida social es un mero instrumento al servicio del fin particular de un hombre que sí, que no es un planteo ateo, que debe reconocer a Dios. Pero ya el bien político y el valor de la vida social han quedado reducida a su última expresión, un puro medio instrumental. En ese sentido, decíamos lo de agustinismo político medieval. Si uno lee San Isidoro de Sevilla, ve que el Estado está para controlar la maldad del hombre fruto del pecado original. Hay algo que voy a decir acá de pasada, pero me parece importante. El principio de cristiandad no se puede mantener sobre la base del empequeñecimiento y la disminución del valor de la vida social y de la tergiversación del valor del bien común político. Es decir, cualquier idea, incluso teórica, aunque no se pensase en la restauración práctica en este momento, cualquier idea, incluso teórica, debe hacerse cargo de una cristiandad parada en dos patas, la iglesia jerárquica y el Estado cristiano, y ambos con funciones altamente positivas y elevadísimas. Es imposible pensar en una cristiandad donde una de las patas fuese un mero sirviente de la otra. Eso no sería cristiandad. Incluso conceptualmente, es decir, un Estado que es un puro remedio de males, al cual se entra como quien se deja serruchar un brazo para no morir de gangrena, difícilmente sea un colaborador en la consecución del fin último del hombre. Difícilmente puede hacer que ayude al hombre a conseguir su fin último y el goce de la visión beatífica. Este empequeñecimiento moderno, como opera en el liberalismo y el marxismo, del valor de la vida política es inconciliable con lo que se supone debe ser, con lo que realmente es y con las condiciones mismas de existencia del principio de cristiandad. Es muy interesante, con esto terminamos con Catrain, habla de el sacrificio por la patria, porque se pone objeciones. Dice, bueno, ¿qué hacemos con el sacrificio? Con el sacrificio por la patria yo oblo mi bien privado y el mayor bien privado, que es mi vida, si es que lo podemos llamar así. Entonces él dice, bueno, pero lo hago por otros bienes privados. Pues el sacrificio por la patria no es por el bien común. El sacrificio por la patria es por otros bienes, una suma de bienes privados. No sale de ahí. De bienes, sí, privados, sí. O sea, de bienes particulares bajo la forma de bien privado. Otro autor, este es un autor posterior a 1960, un famoso, actualmente escribe, filósofo del derecho, católico liberal, John Finnis. Hay una confusión en este autor entre el bien en común, que es un bien puramente predicable, y el bien por la causación. La idea de los bienes premorales de John Finnis. En su libro Derecho Natural, Ley Natural y Derechos Naturales de 1980, puntualiza los diversos sentidos de bien común. 1. Hay un bien común, afirma, en cada valor humano participable. Vida, conocimiento, juego, experiencia estética, amistad, religión y libertad en la racionalidad práctica. Y 2. Hay asimismo un bien común en la medida en que cada uno de esos valores puede ser concretamente participado por distintas personas en inagotables modos e inagotables ocasiones. Mas por último está el específico bien común social y político, que es el conjunto de condiciones que permite a cada miembro de una comunidad alcanzar sus objetivos o participar de determinado valor humano. Todo lo cual da razón de la necesidad de recíproca colaboración con los otros. En las comunidades humanas este conjunto de condiciones puede existir porque hay un bien común en el primero de los sentidos antedichos, el de los bienes humanos básicos. O sea, bien común serían esos bienes en abstracto, de los cuales uno participa a su manera individual. Pero el bien común social es el conjunto de condiciones. Ahora bien, observemos por nuestra parte que esos valores básicos de la persona humana, comunes a toda persona, no son causas de una acción común,
En efecto, el no considerar su real puesta en obra como bienes comunes participables producidos por la acción humana consociada, habilita a categorizarlos más como bienes en común, bienes del hombre en tanto tal, que como auténticos bienes comunes o fines de una sociedad. Es decir, Juan, Pedro y María tienen facilidad para la pintura. ¿Eso es un bien común social? No, es un bien en común. Juan, Pedro y María tienen facilidad para los idiomas. Es algo bueno que tienen varios. Yo lo predico de varios. Esto es bueno para Juan, Pedro y María. Pero eso no es el bien común. Bien común es aquel bien que es causa de que se nucleen. Tienen facilidad para la pintura, se juntan en un taller para mejor aprender y estimularse el uno con el otro. Y ahí tenemos un bien común social. La búsqueda del perfeccionamiento como pintores. Esto que parece muy fino es en realidad importante. El plano abstracto de los valores básicos prescinde de su realización en común por los agentes sociales y en tal medida se diferencia del plano real en el que se hallan los bienes que eficazmente mueven a la voluntad. Este plano abstracto o genérico expresaría de alguna manera el contenido del bonum in communi o del bien en común humano, y resultaría ser un bien que solo es común por la predicación. Se reitera, el bien que origina una sociedad determinada es un bonum comune, o sea, un bien común en sentido propio, y es común por la causación. En otros términos, constituye un bien que atrae como fin y que es realizado como fruto de la colaboración consociada. Finalmente, cuando este autor precise su noción de bien común socialmente causal, adherirá a la fórmula del conjunto de condiciones. Sobre este tema han trabajado muy bien, ya lo decimos, el autor del más importante libro que se ha escrito sobre la filosofía política de Santo Tomás, que es el dominico Louis Lachance, Lachance, un dominico al cual Melviel invitó a Argentina, que escribió el libro El humanismo político de Santo Tomás, que está traducido por editorial EUNSE en el año 2001 y que se consigue en la red, se puede bajar. Es con mucho el mejor libro escrito sobre la filosofía política de Santo Tomás. Y él distinguió bien, Lachance tiene otro libro muy bueno, El derecho y los derechos del hombre, donde distingue magníficamente entre bien en común y bien común. Y acá trabajaron ese tema, por ejemplo, Guido Suárez Ramos. La primacía del bien común en perspectiva religiosa. Se halla al alcance del conocimiento humano natural la impugnación de la idea de que la comunidad política y su bien común serían instrumento y medio de la sumatoria de los individuos y de sus bienes. Y esas verdades, tal vez con mayor patencia aún, se le manifiestan al hombre que quiere ya no especular sobre el bien humano, sino concretarlo en su vida personal, a partir del conocimiento de los principios de la ley natural. Por ello, para el apetito rectificado por los principios de la ley natural, la patria no es un instrumento ni un medio. En efecto, el bien de la patria, como ha dicho el Aquinate, erguido sobre la tradición griega y romana, es el bien común político bajo la formalidad de principio de nuestro ser. Así como tampoco la patria deviene instrumento o medio en perspectiva religiosa. Lo que un creyente podría lícitamente sostener, sí, es que ella debe ser un camino hacia Dios para todos sus miembros y habitantes, mas no que la patria está a su servicio y al del resto de los individuos. A pesar de esto, autores connotados a la hora de establecer, hablamos de un autor de los años 50, un laico, Guido Gonella, un político muy importante. A la hora de establecer la relación entre el bien común político y el bien de la persona individual, lamentablemente se hacen eco de la idea de una distinción entre individuo y persona, y en línea con ella presuponen la siguiente graduación de bienes: bien individual, bien común, bien personal. Luego el bien común político se hallaría subordinado respecto del bien ultraterreno de la persona. Mejor dicho, el bien común sería un instrumento de ese bien personal. Tal vez aquí nos hallemos frente al eco de una tesis verdadera, que es el de la subordinación de la comunidad política a la ley de Dios, la cual, ya en las categorías de individuo-persona y persona, adquiere la formulación impropia, aunque hoy frecuente, que acabamos de leer.
Es decir, se arrincona el cristianismo en la persona individual. Entonces, claro, los bienes divinos son más valiosos que los bienes políticos. Eso lo sabemos y Santo Tomás, por otro lado, lo repetía. Pero una vez que yo al orden político cristiano lo reduje y lo encapsulé en el individuo, entonces, claro, todo este bien común es un bien común acristiano o incluso anticristiano. Entonces, lo menos que tiene que hacer es respetar a la persona en sus deberes religiosos, etc. Pero acá hay una serie de pasos indebidos. Decimos, dada la unidad del hombre, ser llamado a la trascendencia, surge inevitablemente el problema del posible conflicto entre sus objetivas obligaciones para con Dios y sus obligaciones para con el régimen político vigente. Pero en realidad el problema teórico se resuelve, sin excepciones al principio de primacía del bien común, afirmando la subordinación, sin tensión ni conflicto objetivo, del bien individual al bien común en cada uno de los planos, natural y sobrenatural, del bien individual natural al bien común político, que no es lo mismo que del individuo al Estado, como organización de poder, y del bien salvífico de la persona a su fuente, Dios. Pues nótese en este último caso, el bien de la persona individual, que es la gloria formal, también es cualitativamente menos rico que la bondad divina misma. Existe una subordinación entre ambos planos, político y trascendente. Ahora, tal subordinación se da entre los bienes comunes mismos, es decir, que el bien común político debe ordenarse al bien sobrenatural, a la verdad y al bien trascendente. Por ello, una pretensión de bien común político que colisiona objetivamente con la verdad eterna y con la ley de Dios no será verdadero derecho de la comunidad, ni promoverá un verdadero bien del hombre. Así como tampoco se promociona el bien común atentando contra los principios primarios de la ley natural. Entonces lo que decimos es que entre los pueblos cristianos fundamentalmente, la órbita política debe subordinarse a la revelación cuya depositaria en la tierra es la Iglesia, su tradición y su doctrina auténtica. Por esa subordinación debida se opera entre las órbitas o planos, o mejor resolutivamente bienes, natural político y salvífico trascendente, y a forciori entre el ordenamiento jurídico-político y la ley del Evangelio. Esta es la posición permanente de Santo Tomás como doctor cristiano. A pesar de esto, que parece claro, uno de los tomistas más importantes del siglo XX, que acá ponemos considerado a veces una espada flamígera de la ortodoxia, Reginald Garrigou-Lagrange, un autor y una persona, un individuo de enorme influencia en tiempo de Pío XII, escribió y publicó en la revista Doctor Communis, una revista romana, un artículo en 1949, donde sostiene lo que había dicho, lo que citamos, digamos, lo dicho recién fue a propósito de la posición del político Guido Gonella, que fue uno de los padres de la Constitución italiana de 1947. Pero lo de Guido Gonella es la doctrina de Garrigou. Ahora, el artículo de Garrigou es para tener en cuenta. En esas páginas, el artículo se llama La subordinación del Estado a la perfección de la persona humana, según Santo Tomás, porque todos estos son autores que no hablan en el plano sistemático. Yo planteo esta posición teórica, etc., salvo Finis. Estos son intérpretes o pretenden ser intérpretes de Santo Tomás. Dice, en esas páginas, o digo yo, comete deslices serios cuando, ignoramos por qué causa, se refiere a la afirmación del bien común por Hegel, siendo que el planteo idealista, como la idealidad de todo lo particular, una expresión de Hegel, pivota sobre el Estado como sustancia ética, consumación del espíritu objetivo, y nunca sobre un fin valioso al que tal sustancia en la que se anonadan las personas debiera subordinarse. Quiero explicarme, Hegel no habla de bien común. Vuelvo a mis ejemplos con los alumnos de primer año. Cuando el tiempo me alcanza y yo les explico los fundamentos del régimen totalitario, les hablo de este extraordinario filósofo genial, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, muerto en 1831. En Hegel lo que hay es una relación entre Estado e individuo. Y el individuo es
Vieron el planteo que hicimos recién de la sustancia y los accidentes. El individuo es un accidente de la sustancia-estado. El individuo es nada, es como un chispazo de existencia que se anonada en el todo del Estado. Parágrafo 257 de la filosofía del derecho. La esencia del individuo, la libertad del individuo, la verdad del individuo consisten en ser miembros del Estado. Fuera del Estado, el individuo no es nada. El bien común. No. Hegel no habla del bien común, habla del Estado. ¿Y qué es el Estado? Lo que sabemos que es el Estado, lo público. El aparato policial, administrativo, económico y militar, cuyo bien, como advirtió de Koninck, es un bien individual, porque es el bien de la eficiencia, de la potencia, etc. Esto es Hegel. Ahora, Garrigou dice, cuando habla de esto es cosa seria. Yo lo descubrí hace un mes. Descubrí hace un mes que Garrigou había escrito esto y lo había publicado en Roma. Porque Garrigou era el bastión de la ortodoxia frente a los modernistas. Y esto se lo explico a los chicos de primer año. Hay que decir las cosas claramente, no estoy haciendo ninguna jactancia. Y nunca sobre un fin valioso al que tal sustancia en la que se anonadan las personas debiera subordinarse. Plantear el tema del bien común recurriendo a Hegel es como caricaturizar el bien común. No puedo poner un ejemplo de bien común con Hegel, pero no se queda ahí. El siguiente ejemplo que pone de exaltación del bien común es el marxismo. SIC. En esa línea de graves equívocos indica enseguida también al comunismo como el exaltador de la dignidad del bien común. Citado, entre comillas, la dignidad del bien común. Cuando esta categoría axiológica no forma parte ni podría serlo del acervo teórico del marxismo, que a su idealismo suma materialismo. No se trata de errores intrascendentes, tal vez, por lo que se dirá enseguida. En efecto, este autor afirma que nosotros los cristianos defendemos el bien común, pero también defendemos mucho más y mejor que Kant, y aquí entró Kant, que uno no sabe quién lo había llamado. Defendemos mejor que Kant la dignidad de la persona humana. Por ello, y en función de esto último, el autor adopta la dicotomía individuo-persona. La dicotomía individuo-persona, que fue... Bueno, sigo. Según ella, el individuo fundado en la materialidad será parte del Estado y estará subordinado al Estado, mientras que el Estado se hallará subordinado a la perfección de la persona. El individuo es el hombre en tanto puramente material, animal, cabría decir, pero en tanto espíritu tiene una dignidad que lo eleva por sobre el Estado. Para el autor, no solo la obligación de cumplir con la ley de Dios, sino incluso aquella de cumplir con la ley natural, no recaen sobre el hombre en tanto individuo. O sea, el individuo ni siquiera está obligado por la ley natural. Entonces uno puede pensar, ¿qué es el individuo? ¿Cuál es el rango ontológico del individuo? Si ni siquiera conoce o está obligado por la ley natural. No solo la obligación, el así llamado individuo, según estas ideas, ni siquiera está obligado por la ley natural, por donde puede colegirse qué cosa seréis, bueno, ya lo dije. No vamos a detenernos en la fundamentación antropológica y ontológica de la dicotomía individuo y persona, en que la individuación se imputa a la mera materia como dimensión cuantitativa y la dignidad de la persona se atribuye al espíritu. Ella ha tenido, entre otras, o sobre todo, no entre otras, la refutación de Julio Mévier, en el que tal vez sea su mejor libro, La crítica de la concepción de Maritain a la persona humana. Pero acá hay que decir algo importante, Maritain la toma de Garrigou. El título podría haber sido Crítica a la concepción de Garrigou sobre la persona humana, o de Garrigou y Maritain. Si nos permitimos señalar dos corolarios de la visión del teólogo al que venimos glosando. Por un lado, la deficiencia del punto de partida. Bueno, lo de Hegel me lo ahorro, ¿no es cierto? O sea, todo lo que dijimos sobre que en Hegel no hay bien común, y menos en el comunismo. A partir de allí,
de lo que entiende por primacía del bien común, ha negado esa primacía cambiando por la dignidad de la persona para, según sus palabras, defenderla mejor que Kant. O sea, esto lo dijimos. Por otro lado, ha puesto en sordina el principio de cristiandad. No hay reclamos claros o explícitos de la necesidad de que la sociedad cristiana reconozca jurídica y políticamente a la revelación. El planteo es el de un Estado neutro, o sea, implícitamente hostil a Cristo, porque no se puede ser neutro entre pueblos cristianos. O sea, si yo me hago el neutro, es que soy enemigo. El planteo es el de un Estado neutro que debe permitir y no obstaculizar a la llamada persona cuando ésta quiere actuar no solo como cristiana en su fe, sino como humana, observando la ley natural. El planteo ya es sutilmente laicista. Da por entregado el orden social a los enemigos de Cristo y reclama un espacio para las personas de buena voluntad. Esto lo hace en 1949, en Italia, cuando el 75% de las mujeres italianas iban a misa. No hay datos de los varones, era un poco menor, pero en una sociedad todavía radicalmente cristiana. Todavía cosas que evidentemente se estaban preparando. Nos permitimos acotar algo sobre la pretendida contradicción bien común y dignidad humana. ¿Cuál es una oposición dialéctica entre dos principios de suyo en tensión? Porque esto incluso colegas que están en tema de filosofía del derecho y filosofía del derecho penal, colegas muy importantes, dicen, bueno, esto es de bien común, pero también el bien común tendría un límite en la dignidad humana. Un maestro del siglo XX, Antonio Millán Puelles, se expresa en consonancia con Santo Tomás. Dice, uno de los aspectos de la problemática del bien común que de hecho han sido, cito, ¿no?, han sido tratados con la más perniciosa ambigüedad es el de la primacía de este bien, y ello en virtud de su aparente antagonismo con el principio de la dignidad de la persona humana. Y agrega, el hombre se encuentra facultado para llegar a elevarse al bien común, y cuando se cierra este bien y lo pospone al mero bien privado, se animaliza voluntariamente y hace traición a su índole de persona. Cierra la cita. Vale la pena señalar que esta última expresión de Millán Puelles en toda su contundencia se sigue directamente de la doctrina del propio Aquinate. Dice Santo Tomás, quien no valora en su peraltada medida el bien común y solo reconoce el bien privado, actúa como un animal. Y vamos a lo último, una desorbitada idea de la persona. Aquí hablamos de Maritain. Decimos, con cierta idea de persona, no es solo la primacía del bien común, no es solo la politicidad natural, no es solo el valor objetivo de la vida política, no es solo la concepción clásica y tradicional del orden político los que se ven cuestionados. Es la misma relación teológica entre Dios y las criaturas, y ya desde una teodicea o teología natural, incluso sin recalar en la revelación, en la que podría, y de hecho ha podido, quedar trastocada. En efecto, se sabe que las criaturas se perfeccionan alcanzando a Dios, bien común sobrenatural, pero también se sabe que Dios no es el medio para los fines de las criaturas. La inadvertencia de estos distingos podría llevar, por ejemplo, a postular a Dios como un medio o instrumento en el camino del hombre hacia su perfección individual sobrenatural. Pues bien, en La persona y el bien común, escrito de 1946, en el que Maritain rechaza que la persona pueda ser parte, olvidando, y lo dejamos dicho sin haberlo desarrollado en extenso, que la persona es parte en el orden práctico, o sea, la persona no es parte como un dedo es parte de mi cuerpo, pero el bien particular es parte del bien de la comunidad política. Hay una relación de todo y parte en el plano práctico, en el plano del bien, no en el plano entitativo y menos en el plano físico, como si tratase de un órgano, la uña parte de mi cuerpo. No así. Bien, y no como parte entitativa de un todo sustancial. En ese escrito, la persona de Maritain va ostentando primacía sobre todos los bienes comunes, hasta que se encuentra con Dios. Bien común sobrenatural en la visión beatífica. ¿Y ahora? ¿Qué ocurrirá ahora? Uno puede preguntarse. ¿Cederá su primacía a la persona?
ante Dios, bien común trascendente. Escuchemos la respuesta con la que Maritain, tras algunos incisos, distingos y notas al pie, pone punto final a su precitado escrito. Son las 2 últimas líneas. Cito: el bien personal de cada uno de los bienaventurados es tan divino como el bien común separado del universo entero, ya que es idénticamente ese mismo bien espiritualmente poseído. A Víctor Hugo, el famoso poeta, endiosado en vida, un gran poeta francés del siglo XIX, parece que le dijeron: Monsieur Hugo, y cuando usted se encuentre con Dios, ¿qué le va a decir? ¿Qué tal, colega? La persona esta nunca es inferior al bien común, a ningún bien común. Cuando después gire toda la concepción del orden social en función de la persona, quiere el bien o no quiere el bien, busque la verdad o no busque la verdad, estamos en línea con esto. Y ya termino. El bien común, porque claro, y la perfección de la persona, la solución tomista. Frente a la impugnación, por no tomista como exégesis y por en sí misma errónea como tesis sobre los principios objetivos del orden político, de la fórmula precitada, del conjunto de condiciones, se preguntará: ¿y la dignidad de la persona? ¿Y el valor del hombre en su racionalidad, creaturidad, irrepetibilidad, indisponibilidad? ¿Acaso el verdadero bien de cada individuo no constituye un fin al que sobre todo hoy no se debe negociar? Entonces el bien común político es un fin ajeno al bien de cada persona. La formulación del bien común como el conjunto de condiciones para la perfección de la persona, o lo que termina siendo lo mismo, su reemplazo por la perfección de la persona como máximo fin político, ¿no representan acaso el modo de atender a estas exigencias, aunque sea con una semántica deficiente? La pregunta que uno se puede hacer. La respuesta racional a estas cuestiones que apelan a nuestra conciencia la ofrece la distinción metafísica clave. Es una distinción que apela a términos latinos, entre fin qui, la cosa misma, fin quo, en ablativo, el camino a través del cual llegó a ella, y fin cui, el destinatario, en dativo. En su aplicación al bien común. Ella fue utilizada por primera vez en la época contemporánea por Pierre Philippe, un dominico, y sobre todo desarrollada por Louis Lachance, el autor al que citábamos recién. En su estela también hicieron suya esta distinción varios representantes de la Escuela Argentina del Derecho Natural, como Guido Soaje Ramos, Avelino Quintas, quiero detenerme un segundo, en el mejor libro con mucho que se ha escrito sobre el bien común político. Uno puede decir, sobre el tema del bien común político, ¿cuál es el mejor libro? En la bibliografía universal, Análisis del Bene Comune, publicado en italiano en Italia, obra del profesor argentino Avelino Manuel Quintas. Guido Soaje Ramos, Avelino Quintas, Héctor Hernández, y gracias a todos ellos, porque todos ellos han sido, o he tenido contacto o han sido maestros míos, gracias a todos ellos quien aquí habla. La no ajenidad del bien común respecto de la persona se explica a partir del carácter de la persona como fin cui, o sea, el destinatario, sin necesidad de hacer de la persona humana el fin de la sociedad. Sobre el fin cui, destinatario, dice Lachance, avalado por la autoridad de Tomás de Aquino. Esto no está explícito en Santo Tomás, pero es algo absolutamente en línea con la doctrina de Santo Tomás. Dice, el fin cui, el destinatario, designa el sujeto privado de la bondad del fin y que cuando lo alcanza se convierte en beneficiario de sus enriquecimientos. Va de suyo que no puede haber finalidad sin que haya un sujeto al que conviene un bien cualquiera. El bien es fin y el sujeto que sufre su atracción se ordena a él. De modo que no es él quien es el fin, sino el objeto que lo atrae. Él quiere para sí el objeto que le conviene, pero la causa, el motivo por el cual lo quiere para sí, reside en la bondad encarnada en el objeto. Pero de esa bondad él participará. Por eso, el bien común no es un bien ajeno, es un bien proporcional, como va a decir acá Medrano. Cerramos esta exposición
con la definición de un gran académico argentino, también miembro de la Escuela Argentina del Derecho Natural, un profesor de quien tuve el honor de ser adjunto en la Universidad Católica, José María Medrano, que ha transitado los saberes políticos con vocación de ir a las cosas mismas, como decía Husserl, y que lo ha hecho de la mano de Santo Tomás, el maestro que mejor puede ayudarnos a conocer la realidad. Dice José María Medrano, cito, bien común político es el bien humano social, proporcionalmente participable, que el Estado, como sociedad autárquica y unidad de orden, puede proponerse, puede construir y puede alcanzar mediante sus acciones y operaciones propias, en las cuales cada miembro desempeña una función parcial. Bueno, aquí concluyo, les agradezco mucho.